Buenas noches a todos. Empezamos este segundo momento planteándonos una pregunta que es fundamental. Saber y determinar el momento en el cual el gobierno empieza a perder rápidamente su autoridad. Y perder su autoridad significa también ver escapar el control sobre todas las decisiones que se han tomado y se han asumido de forma tal de que se pueda enfrentar el problema del coronavirus. ¿Cuál es la decisión mayor que ha tomado el gobierno para romper la cadena de contagios de la pandemia? Es la cuarentena. Y esto entonces nos exige mirar cuál es el estado de la cuarentena. Esto nos exige poder comprender cómo hoy día, ante ese gobierno que era amenazador de aplicar todo el rigor de la ley, que nos había dicho que no le servía el 99,98,99%, sino que el acatamiento tenía que estar en el orden del 100%, cómo este gobierno hoy día tiene que ver que se producen marchas en diferentes ciudades, la última, la de Cochabamba, hoy en día, con una cantidad muy importante de gente desafiando al gobierno e interpelando sus decisiones. O ver y comprender cómo el gobierno tiene que lidiar con el conjunto de los médicos en la ciudad de Santa Cruz, de médicos, enfermeras, asistentes en la ciudad de Santa Cruz, que le dicen que van a romper la cuarentena en caso de que no se otorguen los ítems suficientes, pero fundamentalmente también todos los insumos de bioseguridad para que puedan desarrollar su trabajo en condiciones profesionales, pero de seguridad personales. Existen ya un conjunto de elementos que están puestos sobre la sociedad que desafían al gobierno y que han ido minando gradual y progresivamente su autoridad hasta parecer que ya no se tiene el control debido respecto de la principal decisión que se asume para poder enfrentar al coronavirus, como es el aislamiento de toda la población nacional. Entonces, ¿en qué momento se produce esta ruptura o esta degradación de la autoridad? Si miramos los escenarios y los hechos ocurridos en el último tiempo, vemos que de pronto contradicciones como aquella de decir que nadie entra y nadie sale del país porque hay un cierre absoluto de las fronteras, pasados los días, esto no se cumple. Y no solamente que no se cumple, sino que se otorga mediante acuerdo con todo el sector del transporte pesado, la posibilidad de que éste pueda realizar viajes de ida y vuelta, atravesando la frontera con Chile en este caso, y vulnerando rápidamente lo que había sido una de sus disposiciones más serias. El resultado inmediato es que uno de los contagios que se da en la ciudad de Potosí es importado porque viene de la ciudad de Arica. Genera un primer problema. Un segundo elemento es que se rompe la cadena de distribución alimentaria y se establece un concepto de autoabastecimiento que permite que la población, acompañada con otras medidas muy selectivas al momento de poder salir a realizar este autoabastecimiento, que está condicionado por el último número del carnet, genera en la cadena de abastecimiento alimentario en el país gente que se enfrenta a situaciones muy complejas. Por ejemplo, tenemos en Bolivia grandes sectores que viven en el día a día. Entonces, esto está ocurriendo en el país y lo saben las autoridades. Los sectores, no solamente más populares, sino también los sectores de clase media en diferentes ciudades, están saliendo por las mañanas a autoabastecerse y a cumplir algunas tareas pendientes siempre en las ciudades. Muestra de ello es que ustedes pueden ver por las mañanas una ingente cantidad de personas, de población movilizándose, pero también de vehículos que caminan sin la debida autorización. Esto sucede
porque ya los controles son prácticamente imposibles de realizar. Pero además, la autoridad se va deteriorando cuando se toman decisiones en las cuales, como la del día de hoy, se lleva a la gente de la tercera edad rumbo o camino al banco para cobrar su renta dignidad, para cobrar su bono de canasta familiar. Esta gente, que es la más vulnerable en toda la escala de contagios, ha tenido que salir el día de hoy a la calle. Y paradoja que tenemos a los jóvenes en casa y a las personas de la tercera edad afuera. Esto lo perciben los diferentes sectores de la sociedad y va relajando la autoridad del gobierno. No pueden controlarlo, tienen demasiada gente en las calles, las amenazas de arresto y de cumplimiento a rajatabla de lo que señala la norma, las normas están en los decretos supremos que ha emitido la presidenta, ya no alcanzan para cumplir. Y cuando es el gobierno mismo el que empieza a establecer voluntaria o involuntariamente una larga lista de excepcionalidades en la cuarentena, los diferentes sectores sociales, que su situación económica también es bastante aflictiva, empiezan a vulnerar la medida. Y vulneran interpelando y vulneran esta disposición peticionando ser integrados al conjunto de soluciones que emanan desde el Estado, soluciones de alivio en este momento, que es una de las mayores exigencias que se ha tenido en los últimos días. Entonces se pierde la autoridad porque se adopta en primer lugar una estrategia errada, donde prima lo militar, donde prima la amenaza y donde se desconoce el territorio nacional. No es lo mismo una cuarentena en la zona sur de la ciudad de La Paz, en la Recoleta de Cochabamba, en la zona de Equipetrol en Santa Cruz, que en la ciudad del Alto, que en los sectores del norte y del sur en Cochabamba, o que en el Plan 3000 en Santa Cruz, o bien los sectores periféricos en el Beni. Tienen formas de vida, situaciones económicos, sociales y también culturales profundamente distintas. ¿Qué han hecho los países de nuestro alrededor y qué han hecho los países en Europa y fundamentalmente los países asiáticos? Han aislado poblaciones de forma sectorial, por grupos, y esto les ha sido mucho más fácil para controlar. Entonces, no se toma solamente una decisión cuando se desconoce la realidad económica, demográfica, territorial, poblacional de nuestro país. Se toman medidas que tengan que ser fácilmente o cuanto menos que tengan que ser administrables. El conjunto de las acciones unilaterales que se han asumido, y digo unilaterales porque el gobierno no ha podido desarrollar los suficientes consensos nacionales, o no ha intentado, mejor dicho, realizar o construir estos consensos que le permitan afianzar un liderazgo o construir también un liderazgo, lograr una legitimidad para poder convocar a todos los sectores sociales. Entonces, esta situación de medidas unilaterales desde el gobierno central con carácter impositivo lleva a que los gobiernos locales en el ámbito municipal y en el ámbito regional, departamental quiero decir, tomen también medidas de corte unilateral lejos del gobierno. Por ejemplo, Tarija tiene una disposición en la ciudad de Tarija, una disposición distinta respecto al funcionamiento de los mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que no se toma como referencia la autoridad central, sino que ejercen su propia dinámica. Y lo ha hecho Oruro también, y de forma muy positiva, respecto del aislamiento que han implementado en el departamento y en la ciudad de Oruro para contener el avance del
del virus y lo hacen de forma exitosa, pero lejos de lo que señala el gobierno. Entonces hay algunos elementos que son absolutamente importantes de definir para poder comprender esto que significa un deterioro peligroso de la autoridad del gobierno nacional. ¿Por qué peligroso? Porque esto que va a significar la interpelación y el quebrantamiento del estado de cuarentena en el país y en consecuencia el volcar una cantidad importante de gente por medidas del gobierno, que es quien rompe su propia cuarentena, pero también por sectores que ya no confían en lo que se hace, que protestan ante las decisiones asumidas y que van perdiendo el temor al acatamiento de la autoridad. Y esto sucede porque, a diferencia de lo que hacen otros países, hay una ausencia de mando único. Usted va a encontrar múltiples voceros desde el gobierno que se contradicen entre ellos. Usted va a encontrar un comunicado de la canciller que dice que van a recoger a los hermanos bolivianos que están en la localidad de Huara, en Chile. E inmediatamente un comunicado, u horas después, un comunicado donde dice que por decisión presidencial, desmintiendo a la canciller, lo cual en otros países, que tu presidenta te desmienta y que el canciller diga que tenía una postura distinta, significa la renuncia de la autoridad. Horas después, una decisión presidencial se impone a lo que señala la canciller para que horas después también nuevamente se diga que sí, esto es por la presión social, que sí, que efectivamente se los va a ir a buscar para poderlos instalar en unos campamentos. De esto vamos a hablar mañana, puntual y específicamente. Pero estas contradicciones nos muestran y dejan en evidencia la inexistencia de un mando único, que debería responder, nombrado por la Presidente, a un hombre o a una mujer que pueda comandar todo este proceso y que deba responderle única y exclusivamente a la Presidenta. Acá hay una diversidad y voluntariedades de distintos funcionarios que intentan, seguramente, vamos por ahí, seguramente, aportar lo mejor de cada uno de ellos, pero de forma dispersa. Y ese es un problema de organización, de mando, de conducción de una crisis. El segundo elemento, esto que habíamos ya mencionado rápidamente de pasada, el gobierno no logra consensos nacionales y ya se lo han recordado desde algunos partidos políticos. Habíamos señalado ya la semana anterior lo fundamental de una conducta de desprendimiento de la presidenta al hacer dejación de su candidatura a la presidencia del Estado para poderse abocar a la administración y a la gestión de la crisis de forma eficiente, diligente y rápida. Pero adicionalmente para construir su liderazgo, para lograr una debida legitimidad y para conformar un gobierno con características distintas, un gobierno que tenga la participación de todo el escenario político, la participación de los sectores sociales, sectores empresariales y diversas instituciones de la sociedad boliviana. Un gobierno de salvación, habíamos dicho, de unidad y de reconciliación nacional, que es el único camino que tiene para poder ahora restablecer su autoridad con la aquiescencia de todos los sectores y poderse dirigir a los bolivianos con un programa y un conjunto de acciones que puedan ser creíbles, que es algo que el día de hoy ya no tienen. Y además lograr autoridad para el cumplimiento de lo mismo. Tercero, es importante observar que hay una clara estrategia de aislamiento en las medidas que el gobierno está buscando implementar. Aislamiento porque estas medidas
y acciones no son lo suficientemente inclusivas y extendidas al conjunto de la sociedad boliviana. Hay gente que no cumple ninguno de los requisitos que se han señalado y que no va a poder acceder a esos recursos, a esa ayuda, a ese bono de la canasta familiar. Y entonces sectores sociales van entendiendo que no se les está garantizando debidamente ni su salud, ni su economía y que el gobierno no los representa de forma cabal. Es muy importante algo que se ha propuesto a realizar en los Estados Unidos y que también lo han hecho ya en países del Asia. Y esto significa diferenciar la población por grupos poblacionales, algo que es muy posible de realizar también en Bolivia, sobre todo con la diversidad poblacional que tenemos. Pero en forma específica, realizar agrupaciones en función de un grupo de los sectores contagiados, con una atención específica. Un grupo de los sectores con sospecha de contagio, que tuvieron síntomas y que dieron negativo en las pruebas de examen de diagnóstico, pero que deben ser sujetos a una observación también específica. Un grupo de todos aquellos sectores que han estado expuestos a contagio por distintos motivos, para que también tengan un seguimiento que es absolutamente específico. Un cuarto grupo, de quien se desconoce si estuvo expuesto o si estuvo contagiado. Y esto exige pruebas de testeo rápido, pruebas y pruebas, como dicen en la Organización Mundial de la Salud. Y un último grupo, de los recuperados, que también se necesita que sean observados con especificidad. El gobierno, con este gran consenso, podrá implementar esto otro que también se realiza en países vecinos. La utilización de hoteles, ahora que están en baja y vacíos, de hoteles, de centros de convención y de otros espacios considerables en tamaño, para construir espacios de cuarentena y enfermerías de aislamiento y evitar de esta manera los contagios familiares. También desde el gobierno, con liderazgo, con legitimidad, con autoridad en el compromiso de todos los sectores, es posible movilizar a todos los bolivianos solidariamente a través de las redes y de la tecnología que hoy tenemos en nuestras manos y fundamentalmente terminando con estas diferencias políticas en este momento de crisis que nos polarizan y nos separan como sociedad. No es necesario que los bolivianos estén debatiendo entre sí y haciéndose acusaciones unos y otros, cuando lo que debe primar es la solidaridad y la capacidad de caminar juntos. Esto también se logra cuando se tiene un gobierno amparado en un consenso nacional que se respalda en todas las fuerzas políticas y los sectores sociales, institucionales y económicos del país, repito. Y finalmente, un gobierno que debe implementar no solamente la compra de equipos, que ya hemos señalado en el anterior video, sino que debe incorporar tecnología, como lo están haciendo en el Asia, tecnología para el control del cumplimiento de la cuarentena, para el control del cumplimiento de aquellas personas ante la sospecha o casos ya comprobados que han dado positivo en el contagio, para que su aislamiento sea tecnológicamente verificado en algo
que se llaman pulseras localizadoras y que el Estado está en condiciones también de comprar porque sí tenemos presupuesto. Tenemos que avanzar con lo mejor que tiene el mundo y tomar la mejor experiencia. Y en esto el último y punto final. Tenemos que aprender en tiempo real y tenemos que ser, desde el gobierno fundamentalmente, autocríticos con cada una de nuestras decisiones. Está en manos de la presidenta construir rápidamente esto. Construir esto significa, deje su candidatura y abóquese a la crisis del coronavirus porque la va a superar. Construya un gobierno distinto con las facultades que le puede posibilitar sumar a todos en ese gobierno, los mejores hombres y mujeres de este país. Construya una legitimidad nueva. Construya autoridad a través de un consenso amplio que abarque a todos los sectores del país. Ya no estigmatice a unos políticamente, a otros con insinuaciones de un accionar oscuro para tratar de desestabilizar. No, construye un consenso amplio con todos los sectores de Bolivia, con toda la población de Bolivia representada en sus sectores políticos, sociales, institucionales y empresariales. Todos juntos. Construye un liderazgo fuerte con todos y va a poder recuperar de manera rápida, contundente, una autoridad que ya ha perdido. En sus manos está poderlo hacer. Hacerlo inmediatamente o jugar por el unilateralismo que hoy día no solamente ha llevado a que se fracase en la prevención, sino a diluir la autoridad que inicialmente tenía cuando el coronavirus se instaló en el país. Repito, en sus manos está tomar esta decisión. Hasta el día de mañana. Que estén bien.